Buenas tardes a todos. Yo estaba loquita por llegar a la casa hoy para hacer esta directa. Yo me enteré esta mañana tempranito de que Jordanka había decidido irse de las redes y me he pasado el día viendo directas en apoyo a Jordanka Batlle-Moret, la influencer cubana que se ha hecho precisamente influencer por estar denunciando las cosas que pasan en una dictadura a la que no le importa el pueblo en lo absoluto, como lo es la dictadura cubana, una dictadura que le ha robado la dignidad, que le ha robado la esperanza al pueblo cubano. Y estaba loquita por llegar acá para hablar también sobre este tema, porque yo también tengo mis propias ideas. Cuando yo vi la directa de Jordanka en la piragua, yo también dije, pero ¿esto qué cosa es? O sea, yo dije, pero ¿cómo este niño va a hacer esto? Y de pronto recordé algo, que cuando yo incluso estaba dentro de Cuba, recuerdo que se lo escuché a José Raúl Gallego, al periodista José Raúl Gallego, que me dijo, tú te vas a dar cuenta, nos damos cuenta de que fuera de Cuba la gente se entera antes de las cosas, que cuando las personas que están, o sea, de lo que las personas se enteran, las personas que están dentro de Cuba. Y eso es totalmente cierto, eso es totalmente cierto. Uno aquí afuera se entera antes de lo que está pasando dentro de Cuba que lo que está pasando adentro. Pero además tenemos también aquí afuera la maldita costumbre de juzgar a las personas que están dentro de Cuba, que están dando la cara a riesgos grandísimos, grandísimos, sobre todo con el Código Penal que salió en diciembre del año pasado, de juzgarlos por nuestras propias experiencias de vida, de juzgar a todo el mundo dentro de Cuba como si todo el mundo tuviera que convertirse en un opositor, en un activista, cuando sabemos lo que le pasa a los opositores y a los activistas cubanos. Nos meten presos, nos exilian, nos sacan de todo, nos hacen de todo, nos tiran huevos, nos tiran cosas, nos ponen en contra de los amigos, no podemos recibir visitas de vecinos, absolutamente nada, porque a mí, a un vecino mío, le pusieron una multa por cortarme una mata, así de simple, por cortarme una mata del patio, así de simple. Y entonces yo sentí lo mismo, yo sentí lo mismo que muchas personas sintieron. Yo también dudé y dije, ¿qué está haciendo esta muchacha? Pero, señores, cualquiera se equivoca en ese sentido. Cualquiera de momento tiene un momento de ira, de encabronamiento, sobre todo el que está dentro de Cuba. Dentro de Cuba. La gente no piensa como políticos de qué es lo mejor. Y sobre todo los activistas que se han tenido que hacer activistas a la fuerza. De pronto no dicen, hay una manifestación, voy a buscar a ver si la gente se suma, si la gente sale para la calle. Porque además poner en Cuba en un post para la calle. Miren lo que le pasó a Zulmira Martínez. ¿Dónde está Zulmira Martínez? Zulmira Martínez estuvo en Villa Marista meses. Después la sacaron por los programas estos, Razones de Cuba, los programas churrosos de Humberto López y compañía. Y después de eso, pues nada, sigue presa. No es que la soltaron, no es que salió ella, porque salió y ya ella hizo su confesión en directo para toda la audiencia de la televisión nacional, la vamos a soltar, ¿no? Zulmira Martínez sigue presa. Zulmira Martínez sigue presa por decir nada más en sus redes sociales que la gente fuera para la calle. Y yo entiendo totalmente, aunque me duele también, me duele como activista, me duele que la muchacha, que es influencer, que además yo no le doy ninguna responsabilidad, porque el día que yo vote por alguien, entonces yo a esa persona le voy a dar responsabilidad. Pero si yo no voto por nadie, ¿por qué yo tengo que exigirle a una persona que se proyecte y que piense como mismo pienso yo? Pero además les voy a decir una cosa, vamos a parar ya de juzgar a las personas que hacen, digamos, que tienen cierto tipo de influencia dentro de Cuba, que se convierten en influencers por estar comentando lo que todo el mundo quiere decir, lo que todo el mundo dice en voz baja en su casa, pero quisiera gritar. Vamos a dejar de juzgar también, ¿no?, a las personas como si fueran opositores de toda la vida. Señores, en Cuba, no todo el mundo, y de hecho muy pocas personas nacieron en el seno de una familia opositora. La mayoría de los cubanos se criaron viendo fotos, o sea, iban a las casas y veían las fotos de Fidel Castro, y veían las fotos del Che Guevara, y veían las fotos de Camilo, y decían en la primaria, pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Y eso es parte del adoctrinamiento y es parte también de lo que ha hecho el totalitarismo para poder permanecer 64 años en el poder. Así de simple. Entonces, ¿hasta cuándo vamos nosotros? ¿Hasta cuándo se va a seguir juzgando a las personas que no dicen exactamente, que no se proyectan exactamente como se quisiera desde la oposición en Cuba, desde el activismo en Cuba? A mí me parece tremendamente lamentable. Yo espero
que Jordanka vuelva a las redes, porque aunque ella cree que, o ella dijo incluso en sus posts, que aquí nadie es imprescindible, yo, por otro lado, aunque no entra directamente en contrapunteo por esto, yo creo que para la libertad de Cuba, para los derechos de los cubanos, para que en Cuba haya democracia, para que en Cuba tengamos dignidad, tengamos una vida digna, todo el mundo suma, cualquier esfuerzo suma. Y los esfuerzos de Jordanka no son cualquier esfuerzo. Ustedes han visto la cantidad de personas que ven las directas de esa muchacha, y personas que empatizan con ella, y personas del pueblo llano, que es lo que hace falta, que empaticen con la gente. Yo, si pudiera volver a empezar en esto, y lo voy a decir con toda honestidad, si yo pudiera volver a empezar en este tema del activismo y qué sé yo y qué sé cuánto, nunca hubiese tomado un camino que hubiese podido ser confundido con la política realmente. Porque es mucho más lo que uno suma siendo un influencer que le habla al pueblo, que le habla a la gente, que no se mete tanto adentro de los temas políticos, porque nos quitaron eso, porque el totalitarismo nos quitó eso. Y hubiese podido llegar a muchas más personas, y hubiese, tal vez no estaría yo fuera de mi país, lejos de mi madre, hubiese podido ver al menos morir a mi perro dentro de Cuba, echándole agua a mis matas, pasando tremendo hambre, por supuesto, dentro de Cuba, como le está pasando a todo el mundo, pero estaría cerca de personas que amo, que no es que no lo esté, porque aquí yo estoy con mi esposo, pero tal vez estaría allá, y tal vez, quién sabe, si mi esposo hubiese podido regresar a Cuba y hubiese mantenido mi negocio. Lo que pasa es que en mi caso lo elegí y no me arrepiento, y además porque hay un tema fundamental para mí, que es el tema de los presos políticos, y con eso sí no me iba a callar. Eso lo elegí yo desde el primer momento. Los presos políticos fueron los que me metieron a mí en esta situación, los presos del 11 de julio. Pero bueno, me parece muy lamentable todos estos ataques, que no son únicos, que los hicieron conmigo y que los van a seguir haciendo. Y la gente va a seguir escuchando al influencer de turno, que es como carnerito, así escuchando, ay, este dijo esto, bueno, pues es verdad, entonces voy, y va a seguir atacando, y va a seguir haciendo sentir mal a personas que están intentando aportar, que están intentando dar su pedacito, y que encima están haciendo tremendo trabajo, tremenda pincha, una pincha que no ha podido hacer casi ningún activista, que le hagan caso, que lo escuchen, llegar a la gente, sin aspiraciones políticas, sin tener que tener un discurso extremadamente político, y ni siquiera, o fíjense para esto, ni siquiera un discurso con un enfoque de derechos humanos sólidos. Porque yo también, o sea, yo escucho las directas de Jordanka, a veces yo digo, se les fue la mano, se les fue por aquí, se les fue por allá, pero eso no me va a hacer a mí atacarla, porque además yo sé lo que se siente desde dentro de Cuba cuando te atacan, que tú dices, contra, pero es que me estoy equivocando, es que lo estoy haciendo mal. Caballero, vamos a bajarle un poquito, a esto, porque aquí todo el mundo comió el pan de la bodega, aquí todo el mundo tuvo que ir a hacerse un pasaporte al MININ, esa mierda de migración. Aquí, o sea, el que vino con pasaporte, el que salió de Cuba con pasaporte, tuvo que ir a hacérselo ahí, o sea, con la dictadura, con ellos, fueron los militares los que te hicieron el pasaporte. Aquí todo el mundo conoce, o tiene un tío, un hermano, un sobrino, un primo que es del Partido Comunista, o un vecino, o una persona que quiere mucho, porque a mí no se me olvidan mis vecinos de la Saguena. Hay una vecina que yo adoro, y ella sí se muere como vivió. ¿Y qué vamos a hacer? Y entonces vamos a seguir jugando y fajándonos, y qué sé yo, y al más mínimo cosa, porque es que a las personas que hablan en Cuba yo siento que es como que no se les perdona nada, no se les perdona una mínima equivocación, o que digan lo que sienten desde un punto de vista que no es el que uno quiere. Es horrible, es lamentable. Jordanka no se fue, para que sepan. Si Jordanka se va, y ojalá, y yo espero todavía que regrese, quiero que quede claro esto. Jordanka no se fue, a Jordanka la sacaron. A Jordanka la sacaron de las redes sociales, y están restándole muchísimo, están restándole decenas de miles de seguidores al tema de los derechos de todos los cubanos, de la democracia para Cuba, al tema del abajo el Partido Comunista de Cuba, al tema de abajo la dictadura. Se las están sacando, si quitan a Jordanka con todos esos ataques, a Jordanka y a cualquier otra, a Jordanka, a la misma Amelia, a Malanga el puesto viando, Yo no entiendo la necesidad de andar cazando agentes de la seguridad del Estado. No entiendo. Yo no he visto a nadie que pueda sacar un agente de la seguridad del Estado, porque la seguridad del Estado quema a sus mismos propios agentes
o cuando se mueren, o cuando ya no les sirve, como hicieron con el doctor Pan con Pasta, ese que sacaron, el que parecía un sapo, hablando de Junior García, que le estuvo con él en no sé qué programa, en no sé qué otro. Más nadie ha podido descubrir agentes de la seguridad del Estado. Ellos se descubren solos, ellos los descubren solos, porque esa gente además tienen entrenamiento. Entonces, ¿cuál es la necesidad de andar cayéndole atrás a los agentes de la seguridad del Estado? Ya que si esto, que si lo otro, que si te lo noto. Señores, todo lo que esa niña ha dicho, lo que esa niña ha despertado y lo que podría seguir despertando, que repito, ojalá y regrese, lo que esa niña podría seguir despertando es mucho, es mucho. Puede que no te guste una cosa, a mí hay muchísimas cosas de la gente que no me gustan, que yo los veo y yo digo, pero este se volvió loco, este se arrebató, porque ustedes no me conocen, pero yo tengo tremendo encabronamiento y yo cojo y me empingo, como todo el mundo, pero me empingo de una manera que ustedes no se imaginan. Yo anoche vi un post y tuve que respirar 40 veces para no mandar a la persona que lo puso para donde lo tenía que mandar. Pero respiro y digo, espérate un momentico, que esto es más lo que suma y es más lo que yo puedo hacer, el daño que yo puedo hacer si yo ataco a esta persona, que el bien que voy a hacer si yo ataco a esta persona. Entonces vamos a bajarle 3 rayitas, vamos a relajarnos, ojalá esta niña regrese, pero si no va a ser esta niña, si no va a ser Jordanka, van a salir otros más. Y yo creo que tenemos que ser un poquito más pacientes. Además, todo el mundo despierta de una manera lenta. Cuando yo empecé en esto, y voy a contar mi testimonio por acá, para entretener, porque esto es una directa sencillita, esto es una directa relajadita. Cuando yo empecé en esto, yo lo primero que quería era, yo decía, bueno, espérate un momentico, el embargo le sirve a la dictadura cubana como justificación de todas las mierdas que hace. Entonces, pues que quiten el embargo. Y poco a poco he ido conociendo, he ido aprendiendo, y esto es un proceso de maduración. Y es un proceso a lo mejor que ojalá y nadie dentro de Cuba tenga que pasar, porque si no lo pasan, eso significa que la dictadura se cayó mañana. Pero es un proceso porque lamentablemente yo vaticino que va a tener que pasar mucha gente, muchas personas que hagan influencia sobre el tema de derechos y sobre el tema de abajo la dictadura, de que se acabe la dictadura en Cuba. Pero y mucha gente también va a equivocarse mucho, va a decir cosas. Yo leo todavía tweets míos, posts míos de cosas así que Facebook me saca y me dice, comparte tus recuerdos. Y yo miro el recuerdo y yo ni muerta. Así de simple, ni muerta comparto yo esto. Otra cosa, y ya lo último, en Cuba se está pasando, y todo el mundo lo sabe, yo creo que todo el mundo lo sabe, porque precisamente contra eso se está luchando, ¿verdad? En Cuba se está pasando tremenda cantidad de trabajo, de madre, y lo sé porque yo lo viví, porque ustedes saben que a mí me atacaron dentro de Cuba, me atacaron muchísimo, me atacaron aquí afuera, pero aquí afuera ya mira, esto es una democracia, esto es una libertad, yo entiendo el derecho de las personas a la libertad de expresión y no me importa. Y yo estoy a lo mío. La gente que es mi amiga, mis amigos están en Cuba y 2 o 3 que tengo aquí en Miami y que ni siquiera probablemente coincidan conmigo y que van a hacer, les va a dar lo mismo. Pueden estar, por ejemplo, en contra de Alexis Valdés y si yo salgo defendiendo a Alexis Valdés me van a dar tremendo chucho, pero voy a seguir siendo amigo de ella. Entonces, en Cuba se pasa demasiado trabajo, pero demasiado trabajo como para también tener que estar lidiando con el hate de las personas en las redes sociales, con las críticas desmedidas que se hacen, miren, con una copita de vino o con una botella de cerveza. Es muy triste lo que se vive allá adentro, como se vive allá adentro, las críticas, la falta de empatía, la falta de solidaridad, porque les voy a decir una cosa, darle apoyo a la gente que está haciendo algo, que está diciendo alguito dentro de Cuba, no es solamente mandarle una recarga de 20 pesos en la casa un carajo. Es compartir sus posts, compartir sus directas, apoyarlo, mandarle un mensaje, mi hermana que bien, y que sé cuánto, todas esas cosas. Y eso es más importante y más necesario en estos momentos, en esta crisis que está viviendo Cuba. Y además que los activistas lo hacen con un riesgo tremendísimo. Como dijo Amelia, que además yo les digo, olvídense esta directa, vean la directa de Amelia, porque Amelia sí las canta como probablemente yo no las pueda cantar. Amelia sí, Amelia a mí me encanta, caballero, para mí es lo más grande. Pero señores, se pasa muchísimo trabajo. Y además, como mismo pone Jordanka en su post, a ella se le está cayendo la casa, el techo de la casa. Está pasando tremendo trabajo. Como para que además tener que lidiar con todo el hate de una comunidad que simplemente no entiende que en Cuba todos dijimos seremos como el Che. Así de simple.
Dice acá, voy a leer un poco de comentarios. Mira, este está buenísimo, el de José Benito. Yo nunca he visto a José Daniel Ferrer García quejarse de críticas ni de falta de empatía. José Daniel es un político. José Daniel Ferrer es un político. Y además a José Daniel Ferrer no se le ha criticado, no se le han hecho las campañas de descrédito, a no ser por la dictadura, pero es que los activistas dentro de Cuba tenemos que enfrentar las campañas por la dictadura y también por acá afuera, caramba, también por acá afuera, o sea, por el exilio, y tienes que decir lo que yo digo y tienes que pensar como yo pienso, y el discurso es este, porque además hay un discurso único, y los discursos no son únicos, porque además la pluralidad es lo que estamos queriendo, por la pluralidad, por defender, por el derecho que tenemos a tener una sociedad plural, que además enriquece muchísimo. Y esta fuerza, esta batalla que tú dices, yo digo, y vamos, pam, 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 y yo te contrapunteo, es lo que hace desarrollar una sociedad desde mi punto de vista. Sí, eso no se entiende que somos diferentes. Entonces, repito, y por otro lado, José Daniel es un político, José Daniel Ferrer es un político, y los políticos, o sea, una persona que tiene aspiraciones políticas y que él mismo las ha expresado y que además son evidentes, José Daniel Ferrer es opositor. No todo el mundo tiene la misma tabla, caballero, no todo el mundo tiene la misma tabla tampoco, para aguantar todo esto, para tener que lidiar con gente, porque además les voy a decir una cosa, o sea, eso se siente incluso a nivel de la gente, de tú ves y la gente te dice, no, fulano dijo esto de ti, y ustedes no se imaginan lo que a veces la gente menos normal, todo lo que eso cala, y los ataques que te pueden llegar a hacer, las cosas que te pueden llegar a decir, y más en un país como Cuba, donde la criminalidad existe con impunidad. Y es muy peligroso, porque esos discursos de odio lo único que pueden generar es que a las personas les pasen cosas que lamentablemente no, que pasan, pero que ojalá y no pasen. Voy a seguir, dice por acá. De afuera trabajan, dicen, porque muchos de la opinión de afuera trabajan para ellos. Apuesto que Otaola es de ellos. Yo no creo que Otaola sea de ellos, ni nada de eso, simplemente es un tipo que... No, él está irresponsablemente hablando de hablando del otro, hablando de Malanga, del puesto de vianda, y él no se da cuenta o simplemente no le importa porque ese es su programa, ese es su show, él hace dinero con eso y punto, no le importa. Yo no creo que sea de la seguridad, sí recibe información de la seguridad del Estado, eso yo lo tengo más que claro, y que además no tiene ningún pudor en ponerla, así de simple, lo tengo más que claro porque conmigo pues evidentemente lo hizo. Señor, ya yo no le voy a responder más a ese señor que habla en mayúscula porque me... Dice Janet que yo la adoro, Janet, te adoro mucho. Con la facilidad que juzgan y están pendientes del más mínimo error. Gente que aquí no pidió el último ni en la cola de pan. Exactamente, hay gente que ni siquiera fue capaz de tirarle una escupilla a la foto del presidente CDR. No al presidente CDR, a la foto del presidente CDR. A la foto de un delegado en unas votaciones de esas que ellos hacen. Pero es triste, es muy triste. Y ojalá esa niña regrese. Y ojalá y si no regresa, ojalá y salgan muchos más personas que puedan tener influencia dentro de la gente, a la que lastimosamente la oposición cubana y el activismo cubano no ha podido llegar. Porque soy consciente de que la oposición cubana y el activismo cubano no ha podido llegar. Porque hoy por hoy, yo aquí, después de ya llevo años, ya llevo como 2 años en esta gracia. Después de 2 años todavía me hablan de X movimiento de oposición o de X opositor y yo tengo que preguntar, discúlpame, pero no sé de qué me hablo, así de simple. Y es precisamente por eso. Y lo otro, ya lo último. Yo entiendo que muchas personas tengan un discurso súper frontal y qué sé yo y todo esto, pero no todo el mundo tiene que tenerlo, no todo el mundo quiere ser así. En Cuba tenemos de todo y ojalá y que todo fuera permitido y que todos pudiéramos expresarnos todo lo que quisiéramos. Y eso hay que entenderlo, y así se construye una democracia, y así se construye un país, no de la otra manera. Yo no quiero un discurso único, yo no quiero que el activismo tenga un discurso único, por eso a cada rato incluso le doy un like, si me sirve lo que puso, a Michael González Vivero, que es de la izquierda socialista radical, él mismo lo puso, izquierda no sé qué, como mismo después voy y le respondo de otra manera, y le digo otra cosa, ¿no? En otro post. Pero yo entiendo y quiero la pluralidad, o sea, que todos los cubanos, todos, absolutamente todos, tengamos derecho, por supuesto, en medio de un Estado de Derecho, donde también se provea de justicia
al pueblo de Cuba que tanto ha sufrido. Era eso lo que tenía que decir. Ojalá y esa muchacha vuelva, y ojalá y podamos tratar a las personas que hablan desde dentro de Cuba a riesgos altísimos. Ojalá y podamos hablarles y podamos tratarlos con la empatía y la solidaridad que merecen, porque ellos no nos sirven nada, o sea, no nos están sirviendo a nosotros mismos. Primero que nada se están sirviendo a ellos, y le están sirviendo también a un grupo grandísimo de personas para ayudarlos a despertar. Entonces, y eso es muy útil, eso es muy útil. Nos puede gustar algo, lo que no nos gusta. Mira, cuando yo veo las cosas que no me gustan, yo simplemente lo veo y digo, esto está equivocadísimo, y sigo. Y tal vez cojo, le hago una captura de pantalla y lo mando por un grupo de WhatsApp donde tengo unos cuantos amigos y digo, mira, está lo que puso, y ay, me encabrono, pam, 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 pam. Pero de ahí a atacar a alguien, hacerlo sentir mal, y menos que nada, si está dentro de Cuba. Menos que nada, esa gente yo ni los toco, porque los trabajos que se pasan adentro, yo no llevo ni un año en este país, yo me acuerdo perfectamente, sé que ahora mismo se están pasando mucho más trabajo. Nadie que no los haya vivido, que no los esté viviendo, que no haya estado en Cuba en los últimos 2, 3 años, sabe lo que son. Y sin recibir ayuda, sin recibir apoyo, sin recibir nada, una recarga, una remesa, nada, nadie se imagina lo que es inventar en Cuba de esta manera. Yo tampoco puedo imaginármelo, porque yo lamentablemente o afortunadamente fui una privilegiada, pero hay mucha gente que no. Y esa gente es la que más habla, es la que más dice y es la que más llega también, porque esa gente son parte del pueblo y le están hablando al pueblo. Y otra cosa son las estrategias comunicativas también. Les he dicho que iba a terminar como 3 veces, pero bueno, no importa, porque esto es como una conversación que estamos teniendo. Otra cosa son el derecho que tienen las personas, que tienen los comunicadores, porque las personas que hablan por redes sociales están básicamente comunicando, a expresarse según su audiencia, las necesidades de su audiencia, las necesidades que ellos crean que tienen su audiencia, sus audiencias lo predeterminen, ¿verdad? Y esa muchacha para su audiencia, para la audiencia que tiene, está perfecta, suavecita, bajita de sal. Y vamos a hacerte, hoy te voy a hablar de esto, hoy te voy a hablar de lo otro, pam, 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 rompiendo mitos y todas esas cosas que además son súper graciosas y que están llegando. Y que no es el influencer reaccionario de fuera diciendo tienes que irte para las calles y tú no sé qué. Que a la gente, a mucha gente dentro de Cuba les repele, porque mi bodegero no lo podía ver, sobre todo después que empezó a hablar de mí. Pero bueno, no lo podía ver, decía, que yo no lo veo ni le hago caso, en la que carajo. Y además, gusano como él solo, más gusano que yo, sí, probablemente. Entonces, señores, hay personas que tienen, o sea, que pueden llegarle a audiencias a las que no se le está llegando desde aquí, y eso también hay que felicitarlo, hay que celebrarlo, hay que entenderlo y decir, bueno, espérate un momentico, esto a mí no me sirve, porque además te voy a decir una cosa, el Blanca no tiene un discurso para la opinión internacional ni nada por el estilo. Esa niña yo no la he visto ni en Twitter, así, y mejor, porque para entrar a Twitter, o sea, el que quiera buscar ese problema que se tire para Twitter. Yo nunca a mí me han pedido, ay, ¿por qué no le dices a fulano, a mengano que se abra Twitter? No, si Twitter es lo que te cae arriba es la candela. Si tenemos los cambiofraudólogos, los cazadores de agentes del G2, los tenemos también, por supuesto. Lo más extremista está ahí en Twitter, mandaba y zumbaba, gozándola. Y esa niña lo que hace es desde Facebook, desde su plataforma en Facebook, a hablarle a la gente que está dentro de Cuba. Mira, felicidades. Jordanka, mi hermana, ojalá y vuelvas para acá. Ojalá y vuelvas para acá. Y si no, igual. Lo que has hecho ha sido gigantesco. Gigante lo que has hecho. Nada, era eso lo que quería decir. Vean el video de Amelia. El video de Amelia yo lo puse por ahí abajo, lo he puesto, lo he visto que varios medios lo han puesto y se ha viralizado porque por la cantidad de verdades que dice esa niña. Véanlo. Yo lo compartí esta mañana. Ahí está, hay como 3 posts más abajo. El mío no, esto es una mierda. Vean el de Amelia.